Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos, pero sobre todo analizamos lo que está sucediendo en el panorama geopolítico en estos momentos, con el foco puesto en Líbano después de los ataques que ayer dejaron más de 500 fallecidos, los ataques por parte de Israel que se siguen profundizando en el día de hoy con la tercera ola de ataques. Se habla de que han puesto el foco en Beirut y sobre todo están hablando del comandante de misiles por parte de Hezbollah. Muy pendientes de los últimos ataques que han tenido lugar en Beirut. Enseguida miramos también a declaraciones por parte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que dice que estamos peor que en la Guerra Fría, mientras que mirando también al conflicto en Ucrania nos haremos eco de las palabras de Donald Trump. Dice que Zelensky es el mejor comercial del mundo. Dice también que le gustaría que ganaran los demócratas. Zelensky, que dice que estamos más cerca de la guerra, que estamos más cerca de lo que muchos piensan, mientras que Rusia responde a estas cuestiones, dice que la guerra se va a terminar cuando Rusia cumpla sus objetivos y además vuelve a hablar sobre el uso de armas de largo alcance, el uso de armas occidentales por parte de Kiev. Enseguida miramos a todo esto, pero empezamos fijándonos en las palabras del secretario general de la ONU. Antonio Guterres advierte que la impunidad, la desigualdad y la incertidumbre están creando un mundo insostenible en el que un número cada vez mayor de países creen que deberían tener una tarjeta para salir de la cárcel gratis. Dice el propio Guterres que no podemos seguir así. Habla de la impunidad, fijándose sobre todo en Israel. Le escuchamos ya. Hoy día, cada vez son más los gobiernos y otras entidades que se consideran que pueden salirse con las suyas sin consecuencias. Creen que pueden pisotear el derecho internacional, que pueden violar la Carta de las Naciones Unidas y hacer la vista gorda ante los convenios internacionales de derechos humanos o las decisiones de los tribunales internacionales. Pueden hasta menospreciar el derecho internacional humanitario, pueden invadir otro país, destruir sociedades enteras o despreciar por completo el bienestar de su propio pueblo. Precisamente el propio Guterres ha hecho sonar la alarma sobre la inestabilidad del Líbano. Advierte de que no se convierta en otra Gaza. Dice que el mundo es un polvorín. Escuchamos de nuevo a Antonio Guterres. Hoy día, cada vez son más los gobiernos y otras entidades que se consideran que pueden salirse con las suyas sin consecuencias. Creen que pueden pisotear el derecho internacional, que pueden violar la Carta de las Naciones Unidas y hacer la vista gorda ante los convenios internacionales de derechos humanos o las decisiones de los tribunales internacionales. Pueden hasta menospreciar el derecho internacional humanitario, pueden invadir otro país, destruir sociedades enteras o despreciar por completo el bienestar de su propio pueblo. Y precisamente mirando a los conflictos abiertos en estos momentos nos fijamos en Rusia. Les contamos que 2 portamisiles estratégicos Tu-160 han completado un vuelo programado sobre el Océano Ártico, el mar de Siberia Oriental y el mar de Laptev. Así lo informa el Ministerio de Defensa ruso. Dice literalmente que 2 portamisiles estratégicos han realizado un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del Océano Ártico, el mar de Siberia Oriental y el mar de Laptev. La duración del vuelo fue de más de 11 horas. Dice además que los bombarderos que volaron exclusivamente sobre aguas neutrales estuvieron en todo momento escoltados por 2 aviones Su-35 y Su-30. La aviación estratégica rusa efectúa regularmente patrullas sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico Norte, los mares Negro y Báltico, el Océano Pacífico y otros vuelos que no se han visto interrumpidos por la guerra en Ucrania. Y mirando a Israel, les contamos que las FDI han confirmado este martes que han iniciado una nueva ronda de ataques aéreos contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. En las últimas horas, aviones de combate han atacado, dicen, objetivos terroristas de Hezbollah. Hay al menos 6 muertos y 15 heridos en estos ataques. En Beirut, como decimos, en esta última oleada por parte de Israel, hay al menos 6 muertos más. Ayer se hablaba de más de 500 fallecidos. Fuentes de defensa indican a los medios israelíes que el objetivo del ataque era Ebrahim Kubaisi, el jefe de la unidad de misiles de Hezbollah. Las FDI informan de que en la última hora se habían disparado 10 cohetes desde el Líbano hacia la Baja Galilea, destacando que algunos de ellos fueron interceptados. También miramos a Donald Trump. Ha dicho este lunes que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quería que los demócratas ganaran las elecciones estadounidenses de 2024, en las que el expresidente se va a enfrentar a Kamala
Harris, dice el propio Trump durante esta campaña electoral, que quienes argumentan que Ucrania daría la bienvenida a Trump están equivocados. Muchos pensaban que es el único que tiene la perspicacia suficiente para dialogar con Vladimir Putin. Sin embargo, dice el propio Trump que cree que Zelensky es el mayor vendedor de la historia, que cada vez que viene a Estados Unidos se va con 60.000 millones de dólares. Dice además que quiere desesperadamente que los demócratas ganen estas elecciones, porque él haría algo diferente, trabajaría por la paz. Mientras tanto, el Kremlin asegura hoy que la guerra en Ucrania va a terminar solo cuando Rusia logre sus objetivos, en respuesta a las declaraciones de Zelensky de que el fin de la contienda está cerca. Decía Peskov que cualquier guerra termina de una u otra forma con la paz, pero que para Rusia no hay otra opción que lograr los objetivos marcados. Es lo que apuntaba, añadiendo que tan pronto como se logren esos objetivos, por uno u otro camino, la operación militar especial concluirá. En una entrevista en la televisión estadounidense, en concreto en ABC News, Zelensky sugería que estamos más cerca de la paz de lo que pensamos. Pendientes precisamente de todos estos temas, llega el momento del análisis, llega el momento de presentarles a los expertos con los que contamos en el día de hoy. Tenemos a Emiliano García Coso, profesor de ICADE, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal? Muy buenas, Emiliano. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Encantado de tenerte un día más por aquí. Contamos con Enrique Refollo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. ¿Qué tal? Buenas, Enrique. Buenas tardes. Muy buenas, encantado como siempre de estar aquí. Igualmente. Y por último presentamos a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Muy buenas, Eduardo. Mucho gusto estar entre vosotros. Pues encantados de teneros a los tres por aquí en un día de nuevo de mucha tensión. Veíamos lo que decía Guterres hace escasos minutos. El mundo se está convirtiendo en un polvorín. Dice que estamos peor que la Guerra Fría y todos estamos mirando a lo que sucede en el Líbano. Te quiero preguntar por ello, Emiliano, empezamos contigo. ¿Cómo ves estos nuevos ataques por parte de Israel, Estados Unidos, que además anunciaba que va a enviar más tropas y sobre todo vemos ya conmoción a nivel mundial, ¿no? La gente no quiere que el Líbano se convierta en otra Gaza. Pues me temo que va camino de convertirse en otra Gaza. Sinceramente, creo que Netanyahu y su gobierno tienen clarísimo que están en el momento histórico donde el derecho internacional se omite, como ha dicho el secretario general, refiriéndose, aunque sin mencionarlo, a Israel y a Rusia, donde no hay ningún tipo de responsabilidad, hay que mencione la impunidad. Y si no lo hace ahora, entenderá que luego pueden cambiar las circunstancias. En Estados Unidos no puede hacer presión porque tiene las elecciones. Entonces es el momento idóneo para llevar a cabo una entrada más tarde o más temprano en territorio libanés, justificándolo en la legítima defensa. Y sobre todo que yo creo que no solamente es que pusieran bombas microbombas en los buscas y en los walkie-talkies, es que han hecho durante X tiempo un sistema de geolocalización y de escuchas que les ha llevado a que estén identificando dónde se están ocultando los comandantes de Hezbollah o los responsables de Hezbollah, porque sistemáticamente van a por ellos. Es decir, ya Ibrahim Akil y toda la cúpula que murieron en los bombardeos de la semana pasada, hoy han vuelto a bombardear buscando a uno de los comandantes también de Hezbollah, han matado a otro en el sur del Líbano y siguen bombardeando ya no solamente en Dahieh, el barrio donde están todos los que defienden a Hezbollah, sino también en el norte y en el Valle de Beca. Es decir, cree, y además con cierto fundamento, que o lo hace ahora la operación o si no luego pueden cambiar las circunstancias de la comunidad internacional y especialmente la de Estados Unidos y puede cambiar un poco las variables para tratar de defenderse y en su caso terminar con Hezbollah, o otra de las opciones que es tratar de presionar para que Hezbollah responda de forma desproporcionada y tratar de buscar esa justificación para invadir el Líbano y en su caso tratar de implicar a Irán, que en el fondo no olvidemos que Netanyahu a quien quiere es poner fin al apoyo económico, militar y de formación que han venido tradicionalmente sosteniendo a Hezbollah y ahora también a Hamas. Bueno, pues pendientes de esta nueva oleada de ataques por parte de Israel, Eduardo, te quiero trasladar la misma cuestión. ¿Hasta dónde va a llegar Israel? ¿Qué cerca está el Líbano de convertirse en una nueva Gaza? Y sobre todo, ¿cómo de cerca está la respuesta por parte de Irán, ¿no? Porque, bueno, es evidente, ¿no?, que uno de los objetivos de Israel desde el principio es inmiscuir, involucrar a Irán, también seguramente involucrar a Estados Unidos y viendo esta escalada, Eduardo, lo que está claro es que cada vez estamos más cerca de ello. Lo que estamos es ante una clásica jugada que Israel interpreta cada cierto tiempo y es defender a sus colonos en zonas ocupadas.
los ataques de Hezbollah van dirigidos hacia ellos. El movimiento es muy sencillo. Israel ha definido la necesidad de crear una zona colchón. Una zona colchón significa una tierra de nadie que permita un tiempo para reaccionar ante cualquier ataque, a que las infiltraciones no sean tan rápidas y contundentes como las que se vieron en Gaza. ¿Qué ocurre cuando tienes una zona colchón? Que lógicamente después de eso viene la ocupación de los asentamientos normalmente israelíes. Una vez que tienes asentamientos, pues otra vez vuelves a tener la necesidad de una nueva zona colchón. Esta situación ya se produjo en el siglo XX con la famosa Operación Paz en Galilea, bajo el mandato de Ariel Sharon en Israel, en la cual las tropas israelíes llegaron hasta Beirut, es decir, que todavía no hemos llegado a eso. Pero entra dentro de su imaginario la posibilidad de llegar hasta esa posición, dado que ya ayer altos dignatarios del gobierno israelí señalaron que Líbano no deja de ser un estado fallido. Incluso hacía un análisis histórico desde los tiempos en que era colonia francesa después de la Primera Guerra Mundial. ¿Puede ir a más? No solamente creo que puede ir a más, es que estoy convencido de que va a ir a más. ¿Por qué? Porque esta es una ocasión única para Israel, aprovechando el agravio recibido por el ataque de Hamas en octubre de ya hace un año, ¿no?, de toda esta historia, prácticamente, para poner orden en la zona y asegurarse otros 25 años de tranquilidad hasta que determinadas potencias de la zona, como pueda ser Irán, se conviertan en una verdadera amenaza nuclear, ¿no? Una amenaza nuclear declarada y con unos aliados firmes. Yo creo que las cosas van a ir en esta dirección. Pendientes de la dirección que coge el conflicto en Oriente Medio, pendientes también de lo que haga Irán, de lo que haga Estados Unidos, que eso sí, advierte a sus ciudadanos para que se vayan corriendo de ahí, que se vayan lo antes posible. Enrique, te quiero preguntar por esta cuestión, ¿hasta dónde va a llegar la escalada en Líbano? Bueno, lo que tenemos es un año ya de guerra al máximo nivel en la zona. Me refiero, está por un lado la cuestión de Gaza, la cuestión de un genocidio en abierto, un genocidio indiscutible de las fuerzas israelíes contra los gazatíes, arrasando la franja de Gaza para que los que no mueran en el proceso simplemente, entre comillas, claro, se queden sin medios de vida. Lo mismo que hicieron en Gaza durante todo este último año, lo están haciendo también en la zona, especialmente del sur del Líbano. De hecho, añadiendo un poco más a lo que decía Eduardo, lo que buscan desde las fuerzas israelíes es la frontera del río Litán, igual que tienen los Altos del Golán como frontera de anchura o anchura estratégica, como cada uno lo prefiera denominar, frente a Siria. Quieren que la frontera del río Litani les sirva como espacio colchón, como zona de amortiguación entre Israel y el Líbano. ¿Esto qué significa? Pues nada más y nada menos que ocupar una parte de un país y básicamente utilizarla como zona de amortiguación descaradamente o luego también zona de colonización. ¿Con qué cara va a ir Estados Unidos después de que esté apoyando al Estado de Israel en estas acciones, a decirle a otros que si hacen injerencias en el mundo, que si no, que si tal, que si cual? Bueno, simplemente esto se añadirá a la colección de incubadoras y armas de destrucción masiva y barcos que explotan y cosas así que tiene Estados Unidos en su historia. Centrándonos en el caso concreto, lo que vemos una vez más es una campaña de bombardeo aéreo que sí, las fuerzas israelíes dicen no, nosotros solo estamos matando comandantes del enemigo y combatientes del enemigo. Lo que están haciendo en el proceso es básicamente aniquilar población civil, arrasar viviendas, arrasar medios de vida, arrasar también hospitales e iglesias y escuelas, todo lo que se encuentren para que básicamente la población se quede sin vida allí. Los que no mueran en el proceso como en Gaza, pues simplemente que huyan, que sean refugiados en el norte del Líbano, en Turquía, o que vayan hacia Europa, o incluso pues vía Chipre hacia otros países de la Unión Europea, más cerca, ¿no?
tenemos ante nuestros ojos la repetición del modelo de Gaza, que tampoco dista mucho de ser una cosa única, porque en Cisjordania es la tónica habitual. La técnica de ir cortando paso a paso la zona de Cisjordania, llenándola de asentamientos israelíes protegidos o bien por fuerzas paramilitares israelíes o bien incluso por el mismo ejército israelí, seguir con esa política de colonización, de expulsión de los palestinos, asentamiento de colonos, y básicamente eso también es lo que está en juego. Ese tipo de gente, esos sionistas de la colonización, son los que apoyan al gobierno de Netanyahu. Entonces él tiene que hacer todo lo posible para darles una buena palmadita en la espalda, decirles que con Netanyahu en el poder sus intereses están garantizados a toda costa y sea del modo que sea. Y esta es la cuestión clave. Ese ansia de Netanyahu por mantenerse en el poder, porque el público israelí no mire las corruptelas que tenía, por las que estaba siendo casi ya puesto en el banquillo y apartado del poder, justo la conveniencia que le vino aquel 7 de octubre, y oye, son capaces de poner bombas en buscapersonas para acabar con, presuntamente, o acabar intencionalmente con miles de combatientes de Hezbollah, pero no fueron capaces de ver que una oleada de tipos en parapentes les estaban asaltando desde Gaza, ni toda la construcción de túneles. Pero bueno, que más allá de eso lo que vemos es un nuevo énfasis por esa política de exterminio y colonización por parte de los sionistas en el poder, en Cisjordania, en Gaza, y también mirando hacia el norte, hacia esa frontera en el río Litani, y tener unos nuevos altos del Golán, pero esta vez en vez de apuntar contra Siria, apuntando contra el Líbano. Pues muy pendientes de la situación en Líbano, pendientes también de la reacción internacional. Vamos a conectar precisamente con la Asamblea General de la ONU. Hoy se despide su último discurso precisamente ante la ONU del presidente de Estados Unidos, un Joe Biden, que recoge las palabras de Antonio Guterres. Dice que estamos peor que en la Guerra Fría. Escuchamos ya lo que dice Joe Biden. The great honor of speaking to this assembly as President of the United States. It'll be my last. I've seen a remarkable sweep of history. I was first elected to office in the United States of America as a U.S. Senator in 1972. Now, I know I look like I'm only 40. I know that. I was 29 years old. Back then, we were living through an inflection point, a moment of tension and uncertainty. The world was divided by the Cold War. The Middle East was headed toward war. America was at war in Vietnam. At that point, the longest war in America's history. Our country was divided and angry, and there were questions about our staying power and our future. But even then, I entered public life not out of despair, but out of optimism. The United States and the world got through that moment. It wasn't easy or simple without significant setbacks. But we go on to reduce the threat of nuclear weapons through arms control, and then go on to bring the Cold War itself to an end. Israel and Egypt went to war, but then forged a historic peace. We ended the war in Vietnam. The last year in Hanoi, I met with the Vietnamese leadership. We elevated our partnership to the highest level. It's a testament to the resilience of the human spirit and the capacity for reconciliation. That today, the United States and Vietnam are partners and friends. And it's proof that even from the horrors of war, there's a way forward. Things can get better. We should never forget that. I've seen that throughout my career. In the 1980s, I spoke out against apartheid in South Africa. And then I watched the racist regime fall. In the 1990s, I worked to hold Milosevic accountable for war crimes. He was held accountable. At home, I wrote and passed the Violence Against Women Act to end the scourge of violence against women and girls, not only in America, but across the world, as many of you have as well.
But we have so much more to do, especially against rape and sexual violence as weapons of war and terror. We were attacked on 9/11 by Al-Qaeda and Osama bin Laden. We brought him justice. Then I came to the presidency at another moment of crisis and uncertainty. I believed America had to look forward. New challenges, new threats, new opportunities were in front of us. We needed to put ourselves in a position to see the threats, to deal with the challenges, and to seize the opportunities as well. We need to end the era of war that began on 9/11. As Vice President to President Obama, he asked me to work. Pendientes del discurso de Joe Biden en la Asamblea General de la ONU, vamos a mirar también precisamente uno de los mayores aliados de Joe Biden, el primer ministro británico, Keir Starmer, daba su primer gran discurso ante su partido, ante los laboristas, y ojo porque ha tenido lugar un suceso inesperado. Un manifestante palestino le interrumpe de esta forma. Vemos ya el momento. My sister was a killer. I think this guy's obviously got a pass from the 2019 conference. We changed the party. Ahí veíamos a Starmer interrumpido, como decimos, en su discurso. Manifestantes palestinos hablaban sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Starmer echaba balones fuera, decía que el pase de este hombre debía ser de 2019. Le echaba la culpa a Corbyn, entre los aplausos, como ven, por parte del público. De Starmer pasamos de nuevo a un Joe Biden. Se despide de la Asamblea General de la ONU. Dice que no estamos tan mal, ¿eh? Seguimos escuchando al presidente de Estados Unidos. Recuperamos a Joe Biden, precisamente mirando a Estados Unidos. Vamos a volver al análisis, vamos a mirar a los mensajes que siguen lanzándose desde Rusia, pendientes también de la situación con Ucrania, de un Zelensky que decía que cada vez estamos más cerca del fin de la guerra. Sobre estos temas y mucho más está hablando ahora mismo Joe Biden. Le escuchamos ya. Hemos reanudado recientemente la cooperación con China. También hemos impulsado la lucha contra las drogas sintéticas. Agradezco esta cooperación. También lo hacen muchos países del mundo. Estados Unidos está convencido de que es necesario trabajar por la coacción contra las naciones del Mar de China. También buscamos colaborar en el Estrecho de Taiwán, proteger las tecnologías para que éstas no puedan ser utilizadas contra nosotros o nuestros socios. Al mismo tiempo, seguiremos reforzando nuestras alianzas en el Indo-Pacífico. Estas alianzas no van en contra de ninguna nación, sino que son piedras angulares para crear un Indo-Pacífico seguro, abierto, libre. También estamos trabajando por la paz y la estabilidad en Oriente Medio. El mundo no debe rendirse ante los horrores del 7 de octubre. Todo país tiene el derecho a garantizar que no vuelva a producirse un ataque así. No se puede invadir a un Estado soberano. Hubo numerosas muertes. Actos inenarrables de violencia sexual se han cometido. 250 inocentes fueron tomados como rehenes. Me solidarizo con las familias de esos rehenes. Estoy penando por ellos. Están pasando por un infierno. No. Los civiles inocentes en Gaza también están pasando por un infierno. Miles y miles han sido asesinados. También trabajadores humanitarios. Las familias están hacinadas en tiendas ante una crisis humanitaria. Nunca pidieron que empezara esta guerra que comenzó jamás. He trabajado con Qatar y Egipto para lograr un alto el fuego y liberar a rehenes.
El Consejo de Seguridad también está trabajando. Es el momento de que las partes se pongan de acuerdo, que traigan a casa a los rehenes y garanticen la libertad de Gaza frente a las garras de Hamás. Hay que acabar con esta guerra. Desde el 7 de octubre también estamos decididos a evitar que haya una guerra más amplia en toda la región. Hezbolá, sin provocación, durante el ataque del 7 de septiembre, lanzó cohetes contra Israel. Un año después, hay muchas personas desplazadas en la frontera entre Israel y el Líbano. A nadie le interesa una guerra a plena escala. Aunque la situación se haya agravado, sigue siendo posible una solución diplomática, la única vía hacia la paz y la seguridad para ambos países. Y estamos trabajando incansablemente para alcanzar esto. De cara al futuro, también hemos luchar contra el aumento de la violencia contra los civiles palestinos inocentes en la ribera occidental y establecer las condiciones para un futuro mejor, incluida la solución de los dos estados, donde Israel pueda disfrutar de la paz y la seguridad con pleno reconocimiento y normalizar sus relaciones con sus vecinos, donde los palestinos puedan vivir en libre determinación en un Estado propio, con seguridad y en paz. Los progresos hacia la paz nos pondrán en una posición mejor para enfrentar el reto que representa Irán. Hay que disuadir a sus representantes que han generado o que han pedido más 7 de octubre y hay que garantizar que Irán nunca alcance el tener un arma nuclear. Gaza no es el único conflicto que merece nuestra atención. En Sudán hay una guerra civil sangrienta que ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias. 8 millones de personas están al borde de la hambruna. Cientos de miles están sufriendo atrocidades. Estados Unidos es el principal líder en la prestación de ayuda humanitaria al Sudán y llevamos a cabo conversaciones con nuestros socios para silenciar las armas y evitar una hambruna mayor. Hay que dejar de armamentizarse al mundo. Tenemos que hablar de consumo y decirles a estas personas tienen que dejar de destrozar su país. Hay que poner fin a esta guerra ahora por el bien del pueblo sudanés. Pero se necesita mucho más que una ausencia de guerra, se necesita una oportunidad. La gente necesita la oportunidad de vivir con dignidad, de verse protegida de los estragos del cambio climático, el hambre, la enfermedad. Nuestro gobierno ha invertido más de 150.000 millones de dólares para avanzar en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto incluye 20.000 millones para la seguridad alimentaria y más de 50.000 millones para la salud mundial. Hemos movilizado muchísimos miles de millones más en inversiones del sector privado. Hemos asumido las acciones climáticas más ambiciosas en la historia. Hemos avanzado para volver al Acuerdo de París desde el primer momento y en la actualidad mi país está por buen camino para recortar las emisiones en la mitad de aquí al 2030. Repito, vamos por buen camino para cumplir el compromiso de cuadruplicar la financiación climática para los países en desarrollo. Hemos vuelto a la Organización Mundial de la Salud y hemos donado 700 millones de dosis de vacunas de la COVID. Hay que luchar también contra el brote de la viruela del mono en África. Hemos donado 500 millones de dólares para luchar contra la viruela del mono y hemos dado 1 millón de dosis de vacunas para luchar contra esta enfermedad. Llamamos a los socios a que estén a la altura de nuestro compromiso, para que esto sea un compromiso de 1.000 millones de dólares para el pueblo de África. Más allá de las necesidades básicas de salud y alimentación, Estados Unidos, el G7 y nuestros socios hemos puesto en marcha una iniciativa para movilizar financiación para el mundo en desarrollo. Trabajamos para ayudar a los países a reconstruir su infraestructura, para hacer una transición energética verde, para transformarse digitalmente y sentar nuevas bases económicas para un futuro próspero.
se llama la Alianza para la Infraestructura, las Inversiones en Infraestructura Mundial. Empezamos a ver los primeros frutos de esta iniciativa en el sur de África y en el sudeste de Asia y en las Américas. Hay que seguir trabajando. Tenemos que lograr cosas juntas y para ello necesitamos unas Naciones Unidas más fuertes, más incluyentes. Naciones Unidas tiene que adaptarse, incorporar nuevas voces, nuevas perspectivas. Por este motivo apoyamos la reforma y ampliación de la membresía del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mi embajadora acaba de presentar una visión detallada que refleja el mundo de hoy y no de ayer. Hay que avanzar. El Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas tienen que volver al trabajo de acabar con guerras, acabar con el sufrimiento, de forjar acuerdos. Y hay que dejar de difundir las armas más peligrosas. Vemos las dificultades desde África Oriental hasta Haití. Kenia está colaborando precisamente para abrir un camino nuevo. Tenemos una responsabilidad también para preparar a nuestros ciudadanos para el futuro. Vamos a ver más cambio tecnológico, yo creo, en los próximos 2 a 10 años de lo que hemos visto en los últimos 50. La inteligencia artificial va a cambiar nuestra manera de vida, nuestra forma de trabajar y también las formas de la guerra. Los avances científicos se producen a un ritmo como nunca antes visto. Y buena parte de ello puede mejorar nuestras vidas, pero la IA también conlleva riesgos. Vemos la desinformación, vemos las falsedades, vemos las armas biológicas. Trabajamos en nuestro país y también en el extranjero para definir normas. Este año hemos logrado la primera resolución de la Asamblea General sobre la inteligencia artificial para empezar a desarrollar normas mundiales. También anunciamos la declaración sobre el uso responsable de la IA, a la que se han sumado 60 países en este salón. Pero seamos honestos, eso no es más que la punta del iceberg. Considerando lo que tenemos que hacer para gestionar esta nueva tecnología. No sabemos cómo va a evolucionar la IA o cómo se va a desplegar. Nadie tiene todas las respuestas, pero queridos líderes, tengo 2 preguntas desde mi humildad. En tanto que comunidad internacional, ¿cómo vamos a gobernar la inteligencia artificial? Como países y empresas que están avanzando hacia un futuro desconocido, necesitamos un esfuerzo para garantizar la seguridad, la protección de la inteligencia artificial y que sea fiable. A medida que se hace más poderosa, la IA también tendrá que ser más responsable con nuestras necesidades y valores colectivos. Hay que compartir los beneficios de manera equitativa. Se tiene que aprovechar precisamente para reducir, no ampliar la brecha digital. Y en segundo lugar, ¿cómo garantizamos que ya apoye y no socave los principios esenciales de que la vida humana tiene valor y que todos los seres humanos merecen dignidad? Tenemos que procurar que esas grandes capacidades de la IA se utilicen para empoderar, para elevar al ciudadano de a pie y no para darle más poder a los dictadores, para imponer un yugo al espíritu humano. En los años futuros, venideros, pues quizá esa va a ser la mayor prueba de nuestro liderazgo. El cómo vamos a abordar la inteligencia artificial. Concluyo con lo siguiente. Tenemos que transitar por tanto cambio, pero hay una cosa que no puede cambiar. No olvidemos nunca a quién estamos representando aquí. Nosotros, los pueblos. Esas son las primeras palabras de nuestra Constitución. Pendientes del discurso de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que vuelve a mandar un mensaje a Putin, dice que su guerra ha fracasado. Eso sí, advierte de que el mundo está en un punto de inflexión, habla de lo que sigue sucediendo en Oriente Medio, dice que los civiles en Gaza están viviendo un infierno, dice que no debemos desesperar a pesar de que haya tantas guerras abiertas, precisamente todas ellas abiertas durante su mandato. Dice Biden que hay que asegurarse de que Irán nunca obtenga un arma nuclear y además que Estados Unidos está apoyando la reforma y la ampliación de los miembros del Consejo
de Seguridad de la ONU. Terminaba ahora hablando sobre inteligencia artificial. Pueden seguir esta declaración en nuestro canal de YouTube en paralelo. Nosotros volvemos al análisis, volvemos a mirar ahora, en este caso, a lo que sucede en el conflicto en Ucrania. Eduardo, te quiero preguntar por las últimas declaraciones por parte de Dmitry Peskov. Sigue respondiendo al uso de armas de largo alcance, precisamente una de las cuestiones que se está dirimiendo en estos momentos en la Asamblea General, que se está hablando seguro en Nueva York. Dice Rusia, bueno, pues que van a responder ante esta cuestión y sobre todo que es muy importante que los líderes mundiales, en este caso todos los líderes reunidos en la ONU, que escuchen a Putin, que escuchen lo que decía tanto a principios de mes como el pasado mes de junio, cuando hablaba de misiles que podrían apuntar, por ejemplo, a Estados Unidos. Es que ya hay misiles que pueden estar apuntando a Estados Unidos, igual que hay misiles en Estados Unidos que apuntan a Moscú, ¿no? Eso es indiscutible. Hay un aspecto que ha señalado ahora mismo, asociado con esta idea, el presidente Biden, ¿no? Dice, tenemos que evitar difundir las armas más peligrosas. Lo ha dicho tal cual. Bueno, ellos cuentan con todas las armas más peligrosas. Quizá lo que no quiere es que entren más en ese club, ¿no? Especialmente países como pueda ser Irán, con su programa de desarrollo nuclear. Yo creo que es un ejercicio un poco cínico el pensar que el sustento de unos valores que son suyos y solo suyos y exportables justifica la posesión o no de unas determinadas armas, ¿no? Esto lo lleva contando Estados Unidos desde que acabó la Guerra Fría, y recordemos que la Guerra Fría acabó precisamente porque el escudo espacial, que no deja de ser un arma exclusivamente americana, se impuso sobre Rusia. Yo creo que Rusia pues no le está sentando nada bien lo que está ocurriendo en las últimas fechas, ¿no? Eso de que los cohetes lleguen cada vez más cerca de Moscú, que Zelensky diga que tiene un plan, y atención, un plan para la paz, no un plan para la victoria. Ayer ya se empezaba a hablar de un plan para la victoria en algunos telediarios, pues claro, un plan para la paz en realidad es un acuerdo, es una dejación, una rendición para Ucrania, ¿no? Es decir, desde hace meses, desde hace años ya, porque son 2 años, lleva hablando de que van a expulsar a los rusos de su territorio y que van a ganar esta guerra. Bueno, parece ser que ese vaticinio de que Rusia no puede perder esta guerra y Ucrania no la puede ganar, pues se va haciendo cierto. Creo que en los próximos meses vamos a ver pues intentos de legitimación por parte de Ucrania a la hora de exponer sus tesis y su planteamiento para un escenario posbélico, ¿no? El que haya ido a Estados Unidos a este gran encuentro en las Naciones Unidas, pues está muy bien, pero sobre todo lo que ha ido es hablar con Biden y con Kamala Harris de su plan de paz. De su plan de paz. La guerra está más cerca que nunca, lo publicabais hoy en Negocios TV, en vuestro newsletter, ¿verdad? Eso es lo que decía Zelensky. Bueno, la paz a qué precio y cómo, ¿no? Lo que sí es cierto es que sí se va a llevar bueno, no se va a llevar un montón de dinero, sino que van a otorgar un montón de dinero a empresas norteamericanas para que le den ayuda militar y todo se quede en casa. Esto puede seguir de manera indefinida por muchísimos años si gana la administración demócrata. Creo, y por eso Putin decía que era más inquietante que ganase las elecciones de los demócratas que los republicanos, porque Trump, al final, que odia a los rusos tanto o más que los del Partido Demócrata, es un hombre pragmático. Es un vendedor de cosas, ¿no? Lo ha hecho toda su vida. Y tiene muy claro que su frente no está en Ucrania. Rusia no es el enemigo, el archienemigo a todos los niveles, sino que es China. Y quiere despejar un escenario porque desde los tiempos de Felipe II, con enfrentarse a Turquía, defender Flandes y extenderse por América, hasta los recientes 2 frentes abiertos de Alemania que le llevaron a perder 2 guerras mundiales,
pues yo creo que Trump y sus colaboradores son muy conscientes de que Estados Unidos no está en ninguna manera en condiciones de mantener dos superfrentes abiertos, ¿no? Y esa crisis se cerraría en el caso de que los republicanos ganasen, ¿no? Y el precio sería algo muy parecido a la negociación en la cual pues los territorios ocupados por Rusia, salvo a lo mejor alguna mínima concesión, pues estuvieran a cargo de la Federación Rusa, de Putin y los suyos, ¿no? Y de ahí, pues, no se van a bajar. Entenderlo de otra manera es equivocarse. Y no quería dejar pasar este turno sin quedarme con la frase más importante de lo que hemos oído de Biden, y no es de Ucrania precisamente, y es cuando ha dicho jamás empezó la guerra. O sea, yo ya con eso ya me quedo de todo el debate. O sea, lo ha dicho en el foro de la ONU, jamás empezó la guerra e Irán no puede tener un poder nuclear amenazable, ¿eh? Desde luego, si yo fuera el embajador de Israel, me iría súper contento porque ya lo ha dicho alto y claro y que van a estar de su parte hasta el final. Todo lo demás, lo del cambio climático, la sostenibilidad, todo esto, es secundario, es secundario. Esa es, yo creo que el titular, perdona que me meta periodista, pero yo creo que es el titular de lo que ha dicho nuestro amigo Biden. Bueno, pues un Biden que además advertía contra una guerra total en el Líbano, igual una forma de evitar esta guerra total es dejar de apoyar a Israel, ¿no? Ya que tú te metes de periodista, yo me voy a meter a presidente, le voy a dar un consejo a Joe Biden porque igual se consigue esta desescalada que supuestamente todos están buscando. Enrique, más allá de Oriente Medio, te quiero preguntar por Ucrania, por Rusia, que bueno, básicamente responde a Zelensky diciendo que la guerra se terminará cuando cumpla todos sus objetivos. Te quiero preguntar tanto por esto como por también estas armas de largo alcance que al parecer se están debatiendo en Nueva York y también al parecer hace ya semanas que están aprobadas. Dice ahora alguno que los Estados no se le van a dar a Ucrania. Bueno, parece que tanto Estados Unidos como Reino Unido, al menos en privado, ya han dado su luz verde a Zelensky. Bueno, una de las cosas que hacen para que el tema no parezca lo que es, bueno, se hacen drones cohetes a partir de los Storm Shadows y Ucrania lo vende como que es fabricación ucraniana, ¿no? Bueno, al final es igual que los rusos pusieron un sistema de guiado barato a esas bombas, entre comillas, tontas, y de repente se convertían en bombas listas, pues esto lo mismo, en vez de tener un dron simplecito, pues pones una cubierta a un misil británico y dices que es ucraniano, pero claro, en Rusia, que no son tontos, dicen ya, ¿y el sistema de guiado y el direccionamiento de esos misiles quién los hace? Los hacen también ucranianos. A los ucranianos se les ha entrenado para manejar material británico de primerísima generación. No sé yo, es difícil fiarse de que países occidentales le estén entregando a un tercer país, un país también conocido por su corrupción, una corrupción que solo se conocía hasta el 24 de febrero de 2022. A partir de entonces se convirtió en un país ejemplar, no había más corrupción en el tema. Y más allá de esas cuestiones, en el tablero mundial lo que tenemos es esos intentos por provocar una reacción contundente de Rusia, esa reacción que muchos están esperando para decir, veis, si es que Rusia es una amenaza y demás, pero siempre nos pone la situación en la misma tesitura. En Europa, ¿quién va a ir a morir por esta gente? En Estados Unidos también, porque justo escuchábamos a Biden cuando estaba hablando de y vamos a invertir y poner y dinero por aquí, por allá, por todo el mundo, y dices, pero si tienes tu país hecho una ruina. De California a Nueva York es una puñetera ruina. De Seattle a Florida es una puñetera ruina. Invierte un poco de dinero de tu país en tu país. Oye, sería quizá es como una idea de locos, ¿no? Pero que tienes un país gigantesco de más de 8 millones de kilómetros cuadrados en la parte continental, sin contar Alaska, oye, pues cuídalo un poco, ¿no? Que tienes ahí 300 millones de personas, bueno, más de 300 millones de personas. Algo, no sé, algo de inversión se merece, ¿no? Porque Estados Unidos se hace como el salvador del mundo, bueno, los demócratas en concreto, pero la cuestión es, ¿y qué pasa con su país? Porque Trump evidentemente llama a la competencia económica con China, como bien señalaba Eduardo, y esto es normal.
es que a nivel geoeconómico el gran rival de Estados Unidos es China. Es China quien le ha dicho, pues me quedo con tu capitalismo y globalización. Así, me lo quedo por básicamente convertirse China, el gigante asiático, en la fábrica no solo de el norte global, de los países occidentales, sino básicamente en el socio comercial de la mayoría del mundo. En un socio comercial, además, apetecible para la mayoría del mundo, porque no te organiza revoluciones de color, golpes de Estado, milicias, paramilitares, narcos y demás. Simplemente se dedica a hacer negocios, evidentemente, en su favor y dejando una parte de ese beneficio en esos países. China tiene esa idea de la nueva ruta de la seda, la iniciativa de la franja y la ruta, que llaman allí, o Belt and Road Initiative en inglés, un desarrollo global, intereses comunes, desarrollo compartido, etcétera, y eso motiva a muchos países del mal llamado tercer mundo, ahora más reconocido como sur global, que por cierto, en esas condiciones de Zelensky, del plan de victoria, también es básicamente amenazar a los países del sur global, con que acepten hacerle presión a Rusia, porque saben que sí, a Ucrania la apoya Occidente, pero es que al resto del mundo más bien la apoya el sur global. Y resulta que en población y en cantidad de territorio, en superficie, es más el sur global que Occidente. Entonces, digamos que ahí creen que van a ir a amenazar a otros países para que vayan contra Rusia. Claro. Por eso está la cuestión de África, donde Rusia y China están ahí, al igual que Occidente está, y sobre todo ha estado, en forma de ominosos imperios coloniales también, y que evidentemente es otro de esos tableros, un tablero fundamental. Por cierto, la cuestión en Mali hace unos meses terminó muy malamente para Ucrania después de jactarse de haber apoyado un ataque terrorista. Ellos decían que solo eran contra los músicos de Wagner, pero a los malienses les dolía porque aparte de los de Wagner había soldados suyos y estaban apoyando a un grupo terrorista y separatista de Mali. Así que, bueno, si el plan de victoria de Ucrania, de Zelensky, es irle a meter el dedo en el ojo a medio mundo más, pues muy bien, desde luego le va a salir tan malamente como lo de Mali, que Mali rompió relaciones con Ucrania y países vecinos como Guinea Conakry y Burkina Faso, incluso Senegal, le dijeron, pero ¿tú qué estás haciendo aquí apoyando a grupos terroristas, apoyando el separatismo, apoyando el crimen en nuestros países? Y ellos, no, nosotros, bueno, ya, nos callamos y lo dejamos y lo olvidamos. Ahora vuelven con esto del plan de victoria. ¿Qué tipo de presiones quieren hacerle a estos países del sur global? Pues los ejemplos son muy malos. Mirando ejemplos de meter el dedo en la llaga, vamos a volver a hablar de Oriente Medio. Vamos a poner el foco en Benjamin Netanyahu. Está mandando un mensaje en estos momentos de nuevo a Hezbollah. Dice que van a seguir atacando. Dice además, dirigiéndose al pueblo libanés, que la guerra no es contra ellos, en la misma línea de lo que manifestaba ayer. Dice que la guerra es contra Hezbollah. Añade que Nasrallah está llevando al Líbano al borde del abismo y que ayer les decía que evacuaran las casas y dice que en aquellas en las que haya un misil en el salón o un cohete en el garaje no tendrán hogar. Dice literalmente, libérate del control de Hezbollah, libérate del control de Nasrallah por tu propio bien. Esta es la amenaza de Netanyahu contra Líbano, contra Hezbollah. Dice que van a seguir atacando sin cuartel. Escuchamos. אני מסיים עכשיו ביקור באחד מבסיסי המודיעין שלנו. אני חייב להגיד שאני מתרשם עמוקות מהעבודה שנעשתה. ואני מתרשם לא פחות מהעבודה שתעשה. אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה. ואני אומר לעם בלבנון, המלחמה שלנו לא איתכם, המלחמה שלנו עם חיזבאללה. נסראללה מוביל אתכם לסף התהום. אמרתי לכם אתמול להתפנות מהבתים שבהם הוא שם לכם טיל בסלון ורקטה בגראז'. מי שיש לו טיל בסלון ורקטה בגראז' לא יהיה לו בית. אבל אני אומר לכם דבר נוסף, הוא גורם לכך שהמדינה שלכם נמצאת בסכנה. תשתחררו מאלפיתה של חיזבאללה. תשתחררו מאלפיתה של נסראללה. לטובתכם. Bueno, de esta nueva amenaza de Netanyahu pasamos de nuevo al conflicto en Ucrania. En este caso, Zelensky, más que amenazar, lo que hace es sorprender. Dice que ve el final de la guerra más cerca de lo que muchos piensan. Es lo que ha apuntado en una entrevista con ABC News, hablando de este plan de la victoria, que por cierto, hoy ya hemos conocido algunos detalles más. Eduardo, dicen que conllevaría la adhesión de Ucrania a la OTAN.
ya solo con eso ya parece muy complicado que la guerra termine pronto, a menos que sea con la derrota de Ucrania. Eduardo, te quiero preguntar por esto, por este plan de Zelensky y también, bueno, pues por cómo está buscando el apoyo de sus aliados. Yo tengo dudas de si en estos momentos Zelensky lo que está planteando es una propuesta de máximos para negociar y buscar un punto intermedio o si realmente vive en una realidad paralela, ¿no? Yo creo que efectivamente el conflicto terminará algún día. También creo que no terminará en un acuerdo de paz, sino en un armisticio como el que tuvo Corea del Norte con Corea del Sur. Punto. ¿Por qué? Entre otras cosas porque es lo que más le interesa a Estados Unidos. Es decir, si tiene un territorio al cual tiene que rearmar y reconstruir, como ocurrió con Corea del Sur, el negocio está servido. Es lo más interesante. Y por otro lado, pues parece que mantiene sin dificultad su papel de campeón de Occidente, haciendo frente en el rompeolas de la OTAN, que es Ucrania, ¿no? Porque lo que seguro es que no va a haber ni un solo francés ni un solo inglés que vaya a hacer la mili ahí para asegurarse de que no haya una reactivación rusa de la ofensiva que se vivió hace 2 años, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de esa propuesta va soltando ideas como estas, que, insisto, es que están muy lejos de una negociación. Yo en mis cursos de escuelas de negocios, sobre todo en MBA, siempre recomiendo a mis alumnos que si tienen vacaciones se vayan a Marrakech y aprendan a negociar, ¿no? Es decir, en un bazar. Me parece que Zelensky debería hacer lo mismo. O sea, no puede llegar y decir, pues yo 5 y el otro te dice 2.800, ¿no? Es decir, yo creo que su plan no establece un escenario de encuentro en una zona intermedia, ni mucho menos. Ni mucho menos. Yo, y con esto termino, siempre tengo muy presente la frase de Kennedy cuando terminó de hablar con Khrushchev en el año, creo que fue en el año 62, ¿no? Y le preguntaron, ¿qué tal ha sido su negociación con Khrushchev? Mira, negociar con los rusos siempre es lo mismo. Es como discutir con mi mujer. Lo mío es mío y lo tuyo vamos a discutirlo, ¿no? Entonces, efectivamente, así fue su política exterior hasta que se vino abajo. Y nada me hace pensar que Putin tenga un esquema mental distinto a ese. Es decir, se va a cobrar la sangre que se ha dejado y es lo que pasa con los países que se salen con la suya en las guerras, ¿no? Que el territorio conquistado es un territorio consolidado. Lo estamos viendo en Israel, no sé por qué aquí tiene que ser distinto. Pues pendientes de Zelensky, de este plan de la victoria, te quiero preguntar por último, Enrique, también por tu opinión. Dice que estamos más cerca de lo que muchos piensan de precisamente el final del conflicto. Bueno, no hay que olvidar que en estos 2 años y medio ha estado vendiendo literalmente la piel del oso antes de cazarlo. Se ha dedicado a decir que lo de Rusia ya estaba acabada, que también es normal. Imagínense que todos los medios occidentales a su servicio están diciendo Rusia tiene suministros para solo 3 días, la gasolina rusa se terminará la semana que viene, Rusia ya no produce misiles. Pues claro, al fin y al cabo eso sí que es vender un relato, vender un producto que no está ahí. Lo ha vendido tantas veces que ahora a mí personalmente me suena a vender otra vez una caja vacía y decir, sí, Ucrania va a entrar en la OTAN ya como los años anteriores, ¿no? Donde le decían, sí, Ucrania, no, bueno, pero mira, es que lo dejamos para 2030, ¿sabes? Lo vamos a ir revisando, o sí, mira, te vamos a hacer candidato a la adhesión, pero de aquí en adelante, o sea, esto puede pasar mucho tiempo, que tienes que hacer reformas y cosas y tal. Es decir, a su público, digamos, al frente interno, le vende el producto, le vende la caja de que esto ya se acaba. ¿Para qué? Para tampoco tener una revuelta interior, porque precisamente con los movilizados lo que no hay es un aspecto favorable hacia la guerra, de estar movilizando sobre todo a los pobres que pillan por Ucrania y no a los ricos que o bien pagan y ya no van al servicio militar estando en Ucrania, o bien están por ahí fuera
y no tienen muchas ganas de volver, o los pobres que pudieron escapar en su momento se largaron y no quieren saber nada de esta guerra. Entonces lo que quiere vender es, esto ya es victoria absoluta, y también una cosa muy importante, y con esto termino, el 4 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos. Es cara o cruz, es decir, es que le salga Kamala y entonces todo bien, pero eso es solo el 50% de las posibilidades. Puede salir Trump, y a lo mejor Trump se acuerda de las relaciones con Zelensky allá por 2019, y a lo mejor Trump, también viendo en su mentalidad de empresario, esto es una inversión que nos está dando muchos números rojos, nos está lastrando, cortamos, llamamos a Moscú y les decimos esto lo vamos a terminar así y ya está. Eso es básicamente lo que también dice Trump, que esto con una llamada en un día lo puede terminar. Claro, porque básicamente Ucrania no es Estados Unidos, ni está en América. Ucrania está en una esquina de Europa. ¿Qué le importa a un estadounidense lo que suceda por allí? Él lo que quiere ver es a nivel estadounidense de esto nos beneficia o nos perjudica. Nos perjudica, sí. Está lejos, pues mira qué bien. Nos quitamos de aquí y que se coman el problema otros. Y también en su idea de que la OTAN no es Estados Unidos y las comparsas, sino que, bueno, esas comparsas europeas que paguen por su defensa. Igual que también estaba diciendo con otros países como Corea del Sur y Japón, que oye, que paguen más por la defensa que le brinda Estados Unidos, por las bases militares. Así que, en fin, veremos cómo se va moviendo este octubre que ya está al caer, con esas sorpresas de octubre que algunos dicen que también están por caer. Sí, vamos a ver qué sorpresa nos depara octubre, vamos a ver también qué sorpresa le depara a Zelensky las elecciones en Estados Unidos y sobre todo pues cómo afectan al conflicto en Ucrania. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Enrique, Eduardo, un placer, como siempre, aprender de vosotros. Muchísimas gracias, buen día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buen día, Sergio. Muchas gracias. Nosotros seguimos mirando a la economía, a la geopolítica, pendientes de brindarles la mejor información. Una pausa y enseguida seguimos en Negocios Televisión.